Bueno, vamos a dar comienzo, como siempre, puntuales y al pie del cañón, en este sexto encuentro de Metamorfosis con Paul, ciclo de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata. En esta ocasión va a moderar Diego Furnari, docente de la carrera y docente de la Diplomatura en Comunicación Estratégica, y vamos a contar con la presencia de Paola Subán. No hay mucho más que decir, gracias como siempre por estar acá con nosotros. Y Diego, te doy la palabra. Podemos ir. Bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Escucho bien? Buenísimo. Bueno, primero, y sí, para hacerlo simplemente muy corto, para darle lugar a Paola, que es en realidad la estrella de este día, primero agradecerle tanto a Victoria, a Javier, a Alejandro, a Maru, por esta invitación, y por haber tenido esta iniciativa, en mi caso no solo como docente, sino como egresado de la carrera. Es un placer poder participar, en este caso como moderador, en una disertación de este tipo, y simplemente con una breve presentación de Paola, señalar que Paola es politóloga, es investigadora, directora de la consultora Subán Córdoba y Asociados, y de la Maratón de Comunicación Política, y bueno, secretaria general de la Asociación de Consultores Políticos. Y hoy nos trae un tema súper interesante. Ya el título de la disertación es controversial, y eso en lo personal me parece súper interesante, cuando ella plantea ya tenemos paridad y ahora, ¿no? Así que bueno, Paola, en nombre también de la universidad, de la carrera, de los alumnos y de todos nosotros, muchas gracias, y ya te cedo el lugar para que puedas comenzar tu disertación. Bueno, muchas gracias a Diego por la presentación, a Javier por la invitación, a ustedes que están hoy acá. Prometo no extenderme demasiado, así pueden todos ir a ver el partido de Argentina, o por lo menos cómo termina, cómo les está tratando el martes 13. Bien. Bien, Bien, bueno, menos mal. Bien. Hoy no creo que haya muchos que se casen o se embarquen, así que supongo que vamos bien. Bueno, para mí la verdad un placer siempre volver a las raíces, que son las facultades de Ciencia Política. Siempre me da como una emoción especial volver a las raíces, a los orígenes, así que muy agradecida, la verdad, de estar hoy con ustedes. Y sí, una charla, me gustaría plantearla en esos términos de charla, de ida y vuelta, para que pensemos juntos estos temas, porque la verdad es que todavía tenemos bastante que avanzar en temas de paridad de género, ¿no? Porque lo que dice el título, hemos logrado la paridad numérica, pero todavía tenemos bastante más por hacer. Así que yo voy a compartir con ustedes la presentación que traje para hoy, para poder ir empezando a charlar sobre este tema. Ahí va, ¿la ven? Perfecto. Sí, perfecto, Paola, se ve perfecto. Bueno, genial. Bueno, hemos logrado la paridad, pero si yo les digo que los liderazgos femeninos, que la representación de género política, que los lugares de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos están en riesgo a nivel mundial, pero también a nivel local, ¿me creen? La verdad es que todos los datos indican que es así, porque las mujeres, lo cierto es que estamos subrepresentadas en los niveles legislativos, en los niveles ejecutivos, en el ámbito judicial, pero no solamente en el ámbito político, que es el ámbito público por excelencia, sino también en el empresarial y en el campo académico también.
porque más allá de las leyes de paridad que hemos sabido conseguir, la realidad es que no participamos de la mesa de decisiones. Y de eso se trata la política, ¿no? Del ejercicio del poder y de participar en la mesa de decisiones, que es lo que en definitiva nos da el verdadero ejercicio de los derechos políticos. Las mujeres hacemos política o intentamos hacer política dentro de un sistema patriarcal que históricamente nos ha excluido, que históricamente ha intentado expulsarnos del ámbito público. Y la verdad es que si deseamos plantearnos estos temas, lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia el interior de los partidos políticos, que son las principales organizaciones en las que nos desarrollamos inicialmente para comenzar una carrera en política, para comenzar una actividad en política. Lo cierto es que si las mujeres no participamos dentro de los partidos políticos en igualdad de condiciones que los varones, la igualdad de género va a seguir estando realmente muy lejos, como está actualmente. Decíamos que la paridad es necesaria, pero no es suficiente. Vamos a ver algunos datos, como para comenzar a introducirnos en el tema. Sabemos que Argentina logró la ley de cupo en el año 1991, un cupo del 30%. Esta ley estipulaba que debían integrar las listas para la elección de diputados y de senadores con un piso de un 30%, con la ambigüedad de que las mujeres debían ocupar los cargos en lugares con posibilidad de ser reelectas, decía la ley. Esa ambigüedad llevó a que, por supuesto, se buscaran las famosas válvulas de escape a la ley y se sorteara de alguna manera la forma de que las mujeres estuvieran o integraran las listas. Por lo tanto, se interpusieron una infinidad de recursos judiciales para que efectivamente las mujeres pudieran llegar al 30% y ocupar bancas legislativas, porque ¿qué pasaba? Siempre se buscaba la forma de no respetar la ley. De hecho, ninguna de las listas que se presentaron entre 1991 y el 2015 por lo menos, llevaban el 30% de mujeres en las listas con posibilidad de ser reelectas, es decir, con la posibilidad de entrar efectivamente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Después hicieron falta 26 años y un sinnúmero de recursos y de luchas y de trabajos de los sectores feministas para llegar a la ley de paridad de género del 50% en el 2017. Tenemos recién en el 2017 una ley de paridad del 50%. Nos llevó muchísimo tiempo y muchísimo trabajo lograr medidas de acción paritaria cuando sabemos que desde 1991, con la plataforma de la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, se plantean como recursos para los países que suscriben los tratados dos pilares fundamentales. Uno son las leyes de paridad de género y el otro es la transversalización de género en todas las políticas públicas a nivel estatal. Pues la Argentina avanzó realmente muy lento en las leyes de paridad de género, si bien hay algunas provincias que las incorporaron, como Córdoba en el 2001, con mucha anterioridad, pero lo cierto es que a nivel país, recién en el 2017 incorporamos en el Congreso de la Nación la ley de paridad de género. Y esta ley de paridad de género
ha hecho que tengamos en diputados un 39% de mujeres, y se puso en práctica recién en estas últimas elecciones, ¿no? Las del 2019. Tenemos el 39% de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación y el 42% de mujeres en la Cámara de Senadores. Es muy difícil hacer un cálculo de cuándo se va a lograr efectivamente la paridad en el Congreso de la Nación, porque cada legislación provincial tiene un formato diferente. De hecho, todavía hay 10 provincias argentinas que no tienen ley de paridad, de las cuales algunas tienen el cupo del 30%, otras tienen el cupo del 25% y otras directamente ni siquiera mencionan la paridad de género dentro de las legislaturas provinciales y tampoco en la forma de elegir diputados para el Congreso de la Nación. Fíjense que los mecanismos de selección de candidaturas, perdón, ahí va. Fíjense que los mecanismos de selección de candidaturas son realmente, todavía estamos en la Edad Media. Los partidos políticos tienen mucho que ver al respecto, porque fíjense que dentro de lo que estipula la ley de representación igualitaria de género, también estipula que las cartas orgánicas de los partidos políticos deben contemplar que las autoridades partidarias también deben respetar la paridad de género en la elección de los cargos partidarios. Fíjense este dato, el 51% de los afiliados, esto es un dato de la Cámara Nacional Electoral, el 51% de los afiliados a los partidos políticos, que son alrededor de 30 los que tienen en este momento personería jurídica y que tienen representación legislativa en el Congreso de la Nación, el 51% de los afiliados a esos partidos políticos son mujeres. Y solo el 28% de las autoridades partidarias en este momento son mujeres. Quiere decir esto que no se cumple la paridad en los cargos partidarios hacia el interior de los partidos políticos. Y quiere decir esto también que la justicia electoral, que es quien debe velar porque se cumpla efectivamente la ley dentro de los partidos políticos, so pena de pérdida de las personerías jurídicas, tampoco está haciendo su trabajo como corresponde y tampoco está garantizando el cumplimiento de los derechos de las mujeres, que en definitiva son también derechos humanos. Esto, y capaz se está tapado una parte de la pantalla, o al menos yo lo veo así porque tengo las otras pantallitas al costado. Quiero hacer una salvedad. En la fuente dice elaboración propia, la verdad es que no es elaboración propia, este es un cuadro que presenta el proyecto Atenea, que es del PNUD, que monitorea los sistemas electorales y a los partidos políticos en toda América Latina y en el Caribe. Ha elaborado un cuadro en el cumplimiento de esta no discriminación dentro de las cartas orgánicas de los partidos políticos argentinos, y hay solo un partido que incluye principios de igualdad de género y de no discriminación por sexo en sus cartas orgánicas, que es el Partido Socialista. Esto es hasta el año 2016, que está actualizado este cuadro. Tengo que decir que en el año 2019, en mayo del año 2019, siglo XXI, estamos en el año 2020, el Partido Radical adecuó su carta orgánica e incluyó la paridad de género en la elección de sus autoridades partidarias, que todavía no se celebraron, por lo tanto todavía no hay paridad de género, y el partido GEN
que también lo incorporó en su carta orgánica. Salvo esos dos que deberían ser actualizados en este cuadro, no hay más partidos que incluyan en sus cartas orgánicas la paridad de género. Quiero decir con esto que nos debemos un debate significativo hacia el interior de los partidos políticos también. Fíjense que coincide un poco estos números con una encuesta que nosotros hicimos, una encuesta de opinión pública a nivel nacional del año 2019, que nos indicaba que el 54% de las mujeres que manifestaron participar de alguna manera en ámbitos públicos, manifestaron hacerlo en partidos políticos, el 54,8%, casi el 55% de mujeres que participan en la vida pública de alguna manera, lo hacen en partidos políticos. Y solo el 11% de ellas dijo tener algún cargo dentro de los partidos políticos. O sea, es coincidente una encuesta en términos de opinión pública con los números que efectivamente nos brinda la Secretaría de la Cámara Electoral. Y entonces acá, de acuerdo, por supuesto, también a la experiencia profesional, ¿no?, de ejercicio de la consultoría política. Yo tengo una amiga aquí en Córdoba que es política de un partido provincial, que dice, ok, muy bien, con la paridad política, todo bien, pero ahora cerramos la puerta y sentémonos a discutir las candidaturas. Lo cierto es que esto todavía es un tema tabú dentro de los partidos políticos para las mujeres. Las mujeres no tienen posibilidades, no tienen la facilidad y no tienen la apertura de los partidos políticos, de las instancias partidarias, para plantear estos temas en sus propios partidos políticos. ¿Por qué no la tienen? Pues porque son círculos todavía muy cerrados en los que la voz de las mujeres está ninguneada, está disminuida, está descreída, está desjerarquizada, y las posibilidades de elección de mujeres para ocupar cargos de decisión están siempre condicionadas por cuestiones como, bueno, no es lo suficientemente conocida, ¿no? Y eso es, de alguna manera, un círculo vicioso. No son conocidas porque no tienen el apoyo partidario necesario, y no tienen el apoyo partidario necesario porque no logran ser conocidas en el potencial electorado. Por lo tanto, nunca en la gran cantidad, no los vamos a contar a todos, pero en la cantidad de años que tengo de consultora política, la verdad es que los partidos políticos, cuando se presentan a pedir mediciones de encuestas, las mujeres nunca figuran. ¿Y por qué no medimos a fulana o a mengana que tiene muy buen perfil? No, porque no la conoce nadie. Y no la conoce nadie porque no tienen el apoyo partidario, porque no tienen financiamiento para lograr ser conocidas, por supuesto. Y porque no tienen capacidad de liderazgo, pero tampoco invierten demasiado en capacitación de las mujeres. Y porque no están preparadas, y no están preparadas porque no han sido promovidas dentro del partido. Y son condiciones que no se les piden a los varones, sí se les exigen a las mujeres. Las reuniones se las excluyen a las mujeres, esto que decía al comienzo, no las invitan a la mesa de decisiones. Y esto sucede mucho porque muchas de las cuestiones partidarias, de las internas partidarias, se dirimen también
en el partido de fútbol que se hace después de las sesiones o después de las reuniones en comisión, o en los asados a los que a las mujeres, por supuesto, no se les invita. Se quejan mucho las mujeres políticas de esto. Digo, se cocinan las cuestiones más jugosas o más de decisión fina cuando las mujeres no están en la mesa de discusión. No permiten muchos partidos políticos que encabecen las listas, y acá vienen una de las válvulas de escape a las que me refería, válvulas de escape de las leyes. En Córdoba, por ejemplo, Córdoba para su legislatura, que es unicameral, elige un legislador por partido, que normalmente es varón, y después elige legisladores proporcionales por cada departamento, proporcional a la cantidad de población. Entonces, si un departamento elige 3 legisladores, vas a tener el legislador único por departamento, que es varón porque encabeza la lista el varón. El legislador que entra proporcional, que es varón porque encabeza la lista el varón. La legisladora mujer y el legislador varón, entran 3. En el mejor de los casos, entonces vas a tener 3 varones y 1 mujer. Y nos preguntamos por qué todavía, teniendo leyes de paridad, no logramos la paridad de las mujeres dentro de las legislaturas o dentro de los congresos. Córdoba es una de las provincias con una ley de paridad más antigua del país, del año 2001. Y no logramos tener paridad, porque siempre el que encabeza es varón. Muy pocos partidos políticos a nivel nacional tienen dentro de sus cartas orgánicas estipulado alguna secretaría o algún organismo o algún cargo que tenga que ver con una dirección o con alguna secretaría que promueva los derechos políticos de las mujeres, una minoría. Los que la tienen no tienen esa secretaría e influencia en los cargos de decisión partidaria. Tampoco tienen financiamiento, ¿no? No tienen mecanismos de fortalecimiento de los roles políticos de las mujeres. Entonces, lo que tenemos que replantearnos son mecanismos de la selección de candidaturas hacia el interior de los partidos, porque ¿cómo vamos a democratizar el sistema electoral argentino si no tenemos democracia al interior de los partidos? A ver, corrámonos de la cuestión de género y pensemos cómo se eligen los candidatos hacia el interior de los partidos. ¿Cómo era antes cuando teníamos partidos políticos en los que se dirimían elecciones internas cerradas? Tuvimos primero partidos que tenían padrones viciados de nulidad, sucios, se prestaba a prácticas poco transparentes, nos quejábamos de que las internas partidarias las manejaba un pequeño reducto que articulaba elecciones poco transparentes, y entonces abrimos las internas partidarias y comenzaron a ser internas abiertas. La duplicación de padrones, la compra y la venta de votos, la violencia que se generaba entre un partido y el otro peleándose por el voto de uno, por el voto de otro, de nuevo la falta de transparencia, nos llevó a otro sistema que pensábamos superador, que eran las PASO. Internas, abiertas, obligatorias, simultáneas, que venían a democratizar de alguna manera el sistema y que pretendían incidir en que la sociedad civil
participar en la elección de las candidaturas de los partidos. ¿Qué hicieron los partidos? No las usan. No aprovechan ese sistema. Siguen siendo manejadas las elecciones internas partidarias sin transparencia por una oligarquía partidaria que dirime y que pone y saca candidatos a dedo. Y esto sigue incidiendo y sigue lesionando la forma en que las mujeres tienen posibilidades de acceder a las candidaturas dentro de los partidos. Si prima la falta de cultura política de los dirigentes partidarios, si falta cultura política de los afiliados partidarios, de los militantes, si falta democratización interna de los partidos políticos, si eso ahuyenta de alguna manera la participación de la sociedad civil, claramente no tendríamos mucho que preguntarnos de por qué los partidos adolecen de esta crisis de representación política, más allá de las otras cuestiones que hacen que, han hecho mérito para estar inmersos en una crisis de representación política. La falta de transparencia y financiamiento de las elecciones. Fíjense la opinión pública cómo lo refleja. La dirigencia política en su conjunto. El 8,4% solamente confía mucho en la dirigencia política y un 23,8% confía algo en la dirigencia política. El 64% de los argentinos desconfía de los dirigentes políticos. Y entonces, lo que tenemos que hacer es replantearnos los mecanismos de representación de las mujeres hacia el interior de los partidos, porque déjenme decirles que la igualdad bien entendida comienza por casa. ¿Qué mecanismos podemos aportar o implementar para democratizar la palabra de las mujeres hacia el interior del partido? Pues lo que debemos iniciar es un trabajo de efectivamente implementar la paridad de género dentro de los cargos partidarios, porque son las mujeres las que van a monitorear que las listas se presenten de manera partidaria, que los partidos sean equitativos en la financiación de las campañas políticas, que sean equitativos en la capacitación de los dirigentes, que capaciten por igual a dirigentes varones y a dirigentes mujeres. Transversalizar el enfoque de género no solamente en la carta orgánica de los partidos, sino en los programas de gobierno que se presenten en las elecciones. La verdad es que, al menos para en las elecciones del 2015, no tengo el número del monitoreo partido por partido de las elecciones, de las últimas elecciones, pero hasta las elecciones del 2015 solo había un partido que había planteado cuestiones de paridad de género en su plataforma de gobierno. Promover las candidaturas de mujeres con financiamiento, con capacitación. El financiamiento de las campañas es fundamental. Hay varios proyectos a nivel nacional, proyectos de ley, que tienen que ver con el financiamiento de las campañas para mujeres.
que tienen que ver con, además, el dinero que el Estado brinda a los partidos políticos para el financiamiento de las campañas políticas, estipular que el 50% sea obligatoriamente para el financiamiento de las campañas políticas de mujeres. Porque está visto que si no lo implementamos obligatoriamente o por ley, naturalmente los obstáculos no pueden ser removidos. Y hay que decir que a aquella gente que dice, bueno, ya está, la paridad ya está conseguida, no hay mucho más para seguir avanzando, pues fíjense todo lo mucho que hay para avanzar. Fíjense que aquellos que plantean el argumento de que, bueno, ya llegará naturalmente cuando las mujeres puedan demostrar capacidad, cuando las mujeres puedan demostrar mérito, llegará la paridad. ¿Cuántos años tiene el Congreso argentino? No han demostrado a las mujeres mérito suficiente para ocupar bancas en el Congreso de la Nación, y tuvimos que obligar por ley en el año 2017 para que el Congreso de la Nación Argentina sea paritario. ¿Cuántas alumnas egresadas de ciencia política hay? ¿Desde cuántos años hace que tenemos mujeres capacitadas? Nos hemos preguntado eso. Recién en el año 2017, por ley, logramos que se entendiera que hay mujeres capacitadas y que tienen mérito para hacer política y para ejercer sus derechos de representación política. Otro de los mecanismos es promover alianzas interpartidarias, redes de mujeres que busquen la cooperación, que busquen la capacitación, que busquen la sororidad para poder llevar adelante todos estos mecanismos y estas herramientas, y buscar a su vez hombres aliados que contribuyan, por supuesto, a implementar estas medidas y a llevar adelante y a sumar herramientas. Por supuesto, desde la comunicación política, las estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación, porque sin la construcción de los consensos necesarios para la paridad de género, tenemos perdida la batalla de antemano. Y además, por supuesto, dotar de herramientas comunicativas a las mujeres para que tengan la posibilidad y la capacidad de comunicar estas consignas. Y entonces, en realidad lo que quería plantearles con esta charla, de alguna manera son los debates que tenemos por delante. Debates de dirigentes y dirigentas que trasciendan la noción de crisis en la que estamos inmersos, porque claro, muchos van a decir, bueno, estamos en un momento de crisis, las crisis hacen que nos ocupemos de lo urgente y dejemos de lado las cuestiones importantes, y entonces son cuestiones coyunturales, ya nos ocuparemos más adelante cuando solucionemos las cuestiones de crisis. Y la verdad es que las crisis se solucionan cuando trascendemos esas nociones y nos damos cuenta que la falta de transparencia, la opacidad en la cuestión de la implementación de los sistemas electorales que hacen a la construcción de sistemas democráticos cada vez más inclusivos, cada vez más democráticos, es lo que finalmente termina ayudándonos a resolver los problemas coyunturales. Porque cuando nunca es el momento, la verdad es que es el mejor momento. Este
esta viñeta de Tute de ayer me vino como anillo al dedo para plantear que es necesario discutir estos temas en este momento, porque ¿cuándo es el tiempo de dar los debates? Nunca es el momento. Nunca es el momento cuando tenemos dirigencias que lo único que pretenden es conservar los status quo. Cuando tenemos oligarquías partidarias conservadoras que en esa sombra en la que está siempre manejado las mesas de poder y las discusiones internas, se ven beneficiados unos pocos. Cuando se lesiona la capacidad que tiene la sociedad civil de incidir en la elección de las candidaturas partidarias. Porque mientras más oscuros y mientras más cerrados y mientras más opacos sean los sistemas de elección, menos democráticos son. Entonces, les pido que pensemos juntos cuáles son las causas y cuáles son los mecanismos para emprender un camino a cambiar estos mecanismos. Cómo replantearlos, cómo debatirlos, cómo lograr que sea el momento de que se pueda hacer política con mayúsculas, de construir los consensos necesarios, de visibilizar estas temáticas para, como decía, hacer política con mayúsculas y transformar la sociedad, y no para conservar estos reductos pequeños, empobrecidos y oscuros de poder que hoy son los partidos políticos argentinos. Bueno, esto es lo que quería plantear con la charla hoy y los escucho. Les dejo esta última frase de Martin Luther King, que está a tono con lo que estaba planteando, que siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Dejo de compartir pantalla, así nos vemos y los escucho. Bueno, Paola, la verdad es súper interesante las propuestas, los tópicos de discusión. Ya tenemos algunas preguntas que fueron haciendo los participantes antes de ir con ellas y suscribiendo para que el resto también aproveche este momento para hacer alguna otra pregunta y para darle tiempo a Paola además para que se tome un mate tranquila. Me parece... Por la voz. No, por favor. Me parece, insisto, que hay que celebrar que estos debates, incluso con el atraso, con la demora que tanto la sociedad como el sistema político ha tenido en darlos, creo que hay que celebrar, insisto, que estos temas hayan superado los límites de la agenda social y hayan tenido receptividad, aunque sea paulatina, en la agenda política. Y escuchándote me gusta pensar que hay un tema que es central, que es esta idea de la batalla cultural, ¿no? Que incluso para poder dar esa discusión al interior de los partidos, para poder reformular, creo yo, en realidad el sistema de partidos, no solo por este tema, sino porque además es un sistema que está vetusto y que en realidad responde más a otro tipo de lógicas que no las actuales. Pero me parece que la sociedad tiene que reforzar esto de la batalla cultural para que también los prejuicios, que son parte de la propia sociedad, no se refuercen, que de por sí son arcaicas, y que vienen jugando un rol clave en la consolidación del patriarcado o de prácticas políticas que son más simbólicas que reales, ¿no? Entonces, y en ese marco quería preguntarte, para empezar con esta serie de preguntas, ¿cuál te parece a vos que es el rol de los medios masivos de comunicación en el marco de esta batalla cultural, ¿no? En cuanto a la presentación de los temas, la discusión, los espacios de debate? Mira, Diego, es real lo que vos planteás. No quería llenarlos con muchísimos datos, pero en términos de opinión pública, la igualdad de género
supera la aceptación de los términos de igualdad de género, supera el 80%. Esto quiere decir que, más allá de temas puntuales después, que sí tienen distintas aceptaciones y distintas adhesiones dentro de las agendas de los feminismos, lo cierto es que la igualdad de género, sobre todo en términos de derechos políticos de las mujeres, tienen mucha más aceptación en la opinión pública de lo que los partidos políticos están asumiendo y de lo que están tomando como consigna, como bandera y como tema de representación. Lo cierto también es que esto tiene mucho que ver con esta crisis de representación de los partidos políticos, que tienen una agenda que no es la agenda de la gente. Tienen un divorcio total de lo que es la agenda de la gente. Están más preocupados en la interna partidaria, en dirimir cuestiones chiquitas, que en tomar la agenda de la gente. Y en esto los medios de comunicación tienen mucho que ver, porque los medios de comunicación han cambiado con la irrupción de las redes sociales la forma en que reflejan también la agenda de la gente. Están reflejando más la agenda de la política que la agenda de la gente. Y ustedes me preguntarán por qué se da esto. Bueno, es un fenómeno muy particular, que lo analizan mucho los comunicadores, y que tiene que ver de alguna manera con la pérdida de audiencia de los medios de comunicación tradicionales a manos de las redes sociales, y esa pérdida hace que sean mucho más dependientes de las pautas oficiales y de los discursos que esas pautas imponen. Y entonces entramos en este círculo vicioso de tener medios de comunicación que reflejan solo una parte, de tener redes sociales en las que nos vemos inmersos también en cámaras de eco que protegen nuestra forma de pensar, y que nos dan una visión muy sesgada de la realidad. Y entonces, bueno, nos vemos inmersos en este círculo vicioso en el que tenemos visiones cada vez más chiquitas, salvo aquellos que logran trascender esas burbujas o esas cámaras de eco y logran ver un panorama un poco más amplio. No parece que los dirigentes que tenemos, y no me refiero solo a los dirigentes nacionales, sino dirigentes a nivel mundial, estén logrando poder transgredir esa visión pequeña y poder tener este panorama un poco más amplio que nos permita ver hacia dónde vamos. Leí el otro día un artículo que planteaba un investigador de la Universidad de Harvard, que planteaba 5 escenarios post-pandemia. No sé si me voy a acordar los 5, pero uno era, por supuesto, la preeminencia de China y de un sistema como mucho más autoritario. El otro era la preeminencia de Estados Unidos y un escenario como muy apocalíptico a manos de la reelección de Trump. El otro era un futuro volcado hacia un mundo verde, de protección del medio ambiente, de inclusión, de multiculturalismo, y el otro era seguir como estamos. La verdad es que no tenemos dirigentes o no hay estadistas a nivel mundial que hoy nos estén dando la esperanza hacia ese mundo más verde, más inclusivo, más multicultural. Veremos
cómo se analiza la pospandemia. La verdad yo no tengo la bola de cristal, habrá que ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos. Supongo que tendremos una pista bastante certera después del 3 de noviembre. Bien. Bueno, vamos con las preguntas, que tenemos muchas y algunas muy, pero muy interesantes. La primera tiene que ver con algo que señalabas al principio de la charla, vinculada a que hay provincias que no han adherido a una ley de paridad de género. Y la pregunta es si tenés el dato de cuáles son esas provincias. Son 10, no me las acuerdo exactamente, entre ellas Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, creo que Formosa, no quiero pecar de inexacta, pero puedo pasarles después, por supuesto, el informe del PNUD que hace de monitoreo de esas provincias y para que tengan la info con exactitud. Bien, ahí uno de los participantes creo que comentó que Jujuy era otra de las provincias que no había adherido, Jujuy. Así que también Jujuy aportando, creo que tiene, aportando los Jujuy, participantes. si no me equivoco, creo que tiene el 25%, ¿puede ser? Una ley de cupo del 25%. A ver, ahí Sí. No se ha logrado. Seguimos con otras preguntas. Lo que sí es cierto Sí. es que no se ha logrado en ninguna legislatura del país el 50%. Ni aún aquellas que tienen la ley de paridad del 50%. Creo que la única que tiene en este momento más del 50% de mujeres es la Cámara de Senadores de San Luis, si no me equivoco, que llegó al 52% de mujeres, pero ninguna, en la historia de ninguna de las provincias, ha superado el 50%. De hecho, Córdoba, que tiene la ley más antigua de paridad, no supera el 33% hoy en la legislatura de Córdoba, de mujeres. Bien. Otra pregunta que nos hacen. Preguntan en la región, en América Latina, ¿cuál es el país que más avanzado tiene estos temas en relación a la Argentina, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que somos países muy dispares, ¿no? Yo decía que hay dos pilares que marcó la conferencia de Beijing, pero además el consenso de Quito, que fue posterior, y las conferencias posteriores. Uno es las leyes de paridad y otra es la transversalidad de género en las políticas públicas. Por ejemplo, Bolivia es un país que avanzó mucho en leyes de paridad. Es uno de los países que tiene leyes de paridad más antiguas en el continente latinoamericano. Podemos discutir mucho la implementación después, ¿no? Y cómo se cumplen, y cómo se controla el cumplimiento de las leyes de paridad. Un país que avanzó mucho en la transversalidad de género en las políticas públicas es Chile. No hacían las leyes de paridad. Y fue en la época de la presidencia de Michelle Bachelet, o casualidad. Tenemos menos mujeres presidentas en este periodo que en el periodo anterior. Eso es un retroceso. Tenemos menos mujeres gobernadoras en este periodo en Argentina que en el periodo anterior. Otro retroceso. Tenemos menos mujeres jefes de Estado a nivel mundial que en los periodos anteriores. Otro retroceso. Díganme si no están en riesgo los liderazgos femeninos. Los números lo dicen. Sí, absolutamente. Tiene que ver con un poco lo que charlábamos hoy respecto de la diferencia entre lo real y lo simbólico, ¿no? Es decir, entre la construcción discursiva de esta agenda y lo que efectivamente después se termina aplicando. Bueno, Otra yo no quería profundizar demasiado en esta charla, en ese tema. Los que me conocen y los que me han escuchado en otras charlas lo saben. Yo trato bastante
las causas, porque investigo específicamente las resistencias de género, que tienen mucha transversalidad con cuestiones ideológicas también a nivel mundial, ¿no? Y con avanzadas de ideas más conservadoras, ideas más de derecha, pero bueno, sí, los sistemas políticos, mientras más conservadores se vuelven, menos apertura para la inclusión de las mujeres evidencian. Es un mal que viene creciendo a nivel mundial desde la gran recesión del 2008, la recesión económica, que ha disparado crisis como en un efecto dominó, sociales, políticas, de ampliación de este tipo de derechos de inclusión de las mujeres, de consignas de los feminismos. Yo decía recién que la sociedad argentina tiene mucha apertura en términos de opinión pública hacia las consignas de inclusión, de igualdad, de género, no así de otras consignas que tienen que ver con las agendas de los feminismos, porque planteamos igualdad de derechos, igualdad de género, y tenemos una aceptación muy significativa, pero cuando hablamos de consignas de agenda de feminismos, ya hay como más resistencias, como si no fueran lo mismo. Hay como un divorcio, ¿no? Y en esto tiene mucho por hacer la comunicación política, hay como un divorcio en la narrativa discursiva entre lo que es igualdad de género y lo que es la agenda de los feminismos. Hay muchas resistencias, algunas sin sentido, algunas sin argumento de peso, en confundir lo que es, o en diferenciar, mejor dicho, perdón, lo que es igualdad de género con agendas de los feminismos, ¿no? Hay un cuco hacia las agendas de los feminismos que parece que implicara cuestiones que están divorciadas con la igualdad de género, y eso hace ruido discursivo que hay todavía como mucho cuidado, no toquemos ciertos temas de igualdad de género porque no vaya a ser que hiramos ciertas susceptibilidades de algunos sectores que las consideran a la igualdad de género como cuestiones muy ideologizadas de ciertos sectores, y entonces hay que tocarlos como con algodones, ¿no? Eso es un tema todavía para trabajar, que tiene mucho que ver con respetar los derechos humanos y democratizar la palabra hacia el interior de los partidos políticos, lo que decíamos recién. Bien. Hay una pregunta que apunta más a la realidad de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, y la pregunta es si hay diferencias entre las realidades de los grandes centros urbanos y lo que pasa por ahí en municipios más pequeños o en el interior del país. Sí, hay diferencias, pero no sé en qué sentido me lo preguntan. ¿En las legislaciones o en qué? Sí, en la incorporación de los temas de género, en la legislación, por ahí en la práctica real. Es muy dispar. Yo puedo hablar, por ejemplo, por lo que conozco de la realidad en las localidades del interior de Córdoba y de otras provincias, como por ejemplo Salta, como por ejemplo San Luis, como por ejemplo Córdoba, por ejemplo, tiene 427 municipios. La última vez que conté, porque somos líderes en cantidad de municipios a nivel nacional. Sumamos municipios a cada rato. Y la verdad es que es muy trabajoso lograr que la implementación, por ejemplo, de la ley Micaela, ¿no?
la ley que obliga a los funcionarios públicos a capacitarse en términos de género, en temas de género. Hay algunos que lo reciben de muy buen grado, que participan mucho, y hay otros que cuestan terriblemente. Municipios que se resisten a implementar la capacitación de género para sus funcionarios públicos. Les cuento un ejemplo muy chiquito, pero que es muy significativo. Hay una localidad del interior, muy pequeña, que tiene menos de 10.000 habitantes, en la cual el intendente se resistía, aún cuando las mujeres del municipio insistían en que era obligatorio y que había que implementarlo, se resistía a implementar la ley Micaela a los funcionarios. Entonces ellas se organizaron por su cuenta, funcionarias de la municipalidad, se descargaron los contenidos de la página de gobierno, organizaron las capacitaciones en 3 veces para que tuvieran posibilidad de ir todos los agentes municipales a capacitarse. Fueron todos, menos el intendente. Entonces, cuesta muchísimo la implementación, cuesta mucho la sensibilización. Si no tenemos los funcionarios públicos, que son quienes nos representan, la sensibilidad de incorporar criterios y conceptos y consignas de igualdad de los derechos humanos, de igualdad del 51% de la población, las mujeres representamos números más, números menos, a nivel mundial, y fíjense qué locura de la naturaleza o del balance que hacemos en las poblaciones sociodemográfico, sea una construcción cultural o sea natural. Qué locura, qué loco, que el 51% de la población, en todas las poblaciones, somos mujeres. Entonces, la representación de las mujeres debería ser igualitaria. ¿Por qué la dirigencia política todavía no es capaz de incluir estos conceptos de igualdad de los derechos humanos? ¿Qué tenemos de desiguales las mujeres? Que no podemos participar de los ámbitos públicos. Tenemos solamente una sociedad construida con un estereotipo que nos dice que el mandato es que las mujeres somos las reinas del espacio privado y los varones son los reyes del espacio público. Es simplemente esa construcción de ese estereotipo que todavía nos cuesta mucho de construir, que todavía nos cuesta mucho convencer que las mujeres somos capaces de desarrollar en el ámbito público las mismas capacidades y los mismos liderazgos, y tenemos el derecho de tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que los varones. Absolutamente. Es muy desigual en el interior del país. Yo lamento decirlo, pero las provincias del norte son las que más se resisten a incorporarlo. No obstante, provincias que parecieran ser muy progresistas y no lo son, como provincias como Santa Fe no tiene ley de paridad. Córdoba la tiene, pero no logra implementarla. No tenemos leyes de paridad en los ejecutivos. En el ámbito judicial, la mayoría, si vemos la pirámide, el 52% de los agentes judiciales son mujeres a nivel nacional, pero el 10% ocupan lugares
cargos de decisión. Claro. Sí, digamos, eso implica una transformación no solo de los sistemas de sistema político de los partidos, sino también de la propia administración pública, ¿no? Digamos, Exactamente. Pasamos a otra pregunta que tiene que ver un Por poco con eso lo el que recién planteo decías. de la Sí, charla es, tenemos muchas leyes protectivas, tenemos muchas leyes de paridad, tenemos muchos recursos que han logrado los movimientos feministas tan combatidos y tan resistidos muchas veces, pero todavía nos falta un trecho muy largo por recorrer, ¿no? Todavía nos falta sortear muchos obstáculos que a veces no son formales, porque ya no tenemos impedimentos formales, no hay ley que nos prohíba participar. Ahora, hay un montón de obstáculos que todavía no hemos logrado vencer y que creo, mi planteo humildemente, debemos comenzar por derribar esos obstáculos desde los partidos políticos, porque son las principales organizaciones que tienen la llave de la participación política. Todavía no encontramos otro mecanismo, bueno o malo, de participación política de las mujeres en el sistema democrático. Ellos tienen las llaves, les dicen los gatekeepers, los porteros, tienen la llave de la puerta de acceso de las mujeres a la política. Y la tienen guardada y custodiada para no permitirnos entrar con todos estos obstáculos que mencionábamos recién. bien. Otra pregunta para reflexión tiene que ver con cómo, lo que sucede muchas veces, que es que se cubre el cupo femenino en los cargos electivos con familiares. Luego alguien pregunta, bueno, que también tiene que ver con esto de lo real y lo simbólico, ¿no? Digo, tal vez completar una lista con el cupo femenino con la esposa de, la Sí, hija pero de, o la también se sobrina hace de. con varones, ¿eh? Sí, por eso. Pero lo que pregunta, la pregunta va en relación a cómo luchar contra, digamos, en los casos en donde eso efectivamente después no tiene una incidencia real en la toma de decisiones, sino que es más bien digamos, la continuidad de los feudos familiares y demás, como por ahí pasa en algunos lugares del interior. Una de las alternativas, una de las herramientas y de las alternativas, de alguna manera que planteaba en la charla, digo, que las mujeres accedan a los cargos partidarios, sobre todo porque, a ver, hay mujeres en cargos partidarios, pero les dan la Secretaría de Promoción del catering. Sí. La Secretaría de organicemos la reunión en el comité o en la unidad básica. Mientras no tengamos acceso las mujeres a los cargos partidarios, pero que además tengan incidencia en las decisiones partidarias, que además tengan posibilidades de elegir candidaturas, que además sean apoderadas de listas, que sean quienes firman las listas, que puedan monitorear el acceso de las mujeres, pero que además estén empoderadas. Porque claro, también hay muchas mujeres que no tienen incorporada la perspectiva de género y que de alguna manera suele sonar como agresivo, pero a veces cito una frase de Simone de Beauvoir que decía que no hay peor cómplice que aquel que no advierte que es víctima de la violencia, del opresor. Hay muchas mujeres que no advierten que están siendo utilizadas, que están siendo víctimas de un opresor, y entonces no tienen incorporada la perspectiva de género, y por eso es tan
importante que logremos visibilizar estas cuestiones, para que las mujeres también tengan la posibilidad de empoderarse y de defender desde sus lugares este acceso que necesitamos tener a los lugares de decisión. Exacto. Bien, vamos, te voy a hacer la última. Hubo muchas preguntas, algunas las fui articulando porque eran muy parecidas o tocaban temas similares, pero una reflexión respecto de un poco de lo que vos también planteabas recién. Alguien preguntaba si el cambio para poder fortalecer estos temas en la agenda tiene que surgir de la sociedad para poder implementarlo, para poder terminar de afirmarla en el Estado o en la política, o tiene que ser la política, el Estado, el que tome la iniciativa y de alguna manera después convenza, o incentive, o motive a la propia ciudadanía para que se retroalimenten. Bueno, los mecanismos pueden ser muchos, ¿no? Yo creo que una dirigencia política que interprete los climas de época, que interprete adecuadamente los climas de opinión, que pueda ponerse por delante a la vanguardia de las ideas, que pueda, como decía, superar el momento de crisis y tomar decisiones a largo plazo, y con una visión de futuro, con una visión más inclusiva, con una visión más igualitaria, con una visión más multicultural, que sea capaz de marcar el paso a la sociedad, ¿no? Sería lo esperable. Si no logramos elegir y potenciar dirigencias con esas características, va a ser la sociedad la que lo imponga tarde o temprano. Estás muteado, Dieguito. Estás muteado. Perdón. Estaba viendo las últimas preguntas. Sí, digo, la convivencia en las agendas y ver en definitiva quién es el que logra imponer, y sobre todo si la política termina reconociendo que es un tema que verdaderamente lo interpela, para tomar decisiones en serio, ¿no? Es decir, no solamente... La comunicación política siempre plantea un modelo de priorización de demandas ciudadanas, ¿no? Un modelo incremental que va marcando un paso a paso y va creando un relato, un mito de gobierno que construye una impronta de gobierno que va marcando estos paradigmas políticos. A veces tienen que ver con un gobierno, con un periodo de gobierno, a veces tienen que ver con una construcción cultural, con un inculcar valores en la sociedad por parte de los gobiernos, que lo van haciendo de manera incremental. Una gestión de las demandas ciudadanas que muchas veces incorpora temas que no son los temas que están en agenda, pero que tienen una fuerte adhesión de la ciudadanía, y entonces eso va construyendo una impronta, ¿no? Depende, tiene mucho que ver, y esto está estudiado, por supuesto, por la ciencia política, tiene mucho que ver con la pertenencia ideológica de cada gobierno, tiene mucho que ver con la época, tiene mucho que ver con el clima de opinión que se va desarrollando, tiene mucho que ver con
demandas que son marginales o demandas que son fundamentales para la sociedad en un determinado momento, pero bueno, creo que podemos esperar dirigencias que nos lleven la delantera y que nos vayan marcando el paso en ese sentido, ¿no? Bien, ser optimistas en ese sentido. Te leo, por último, para ya no robarte más tiempo, una reflexión que hace alguno de los participantes para que nos digas qué pensás sobre la misma. Dice, pensás que el problema es el patriarcado, y como dice Rita Segato, muchas veces es... Claro, sí. Por supuesto, el patriarcado es un sistema del que somos víctimas hombres y mujeres, y del que somos responsables hombres y mujeres, de la construcción de ese sistema. Ninguno estamos exentos de responsabilidad ni de ser víctimas de ese sistema, porque hay que decir que los hombres también llevan una parte, más allá de que tienen la mayoría de los privilegios por sobre las mujeres, también tienen una parte de la que son víctimas. Y creo que sí, por supuesto, las mujeres también tenemos una responsabilidad, a veces por no identificar cuáles son las problemáticas que nos plantea el patriarcado. Nosotros hicimos varias veces una pregunta a lo largo de los últimos años en las encuestas para identificar esas diferencias. Y encontramos que hay, en general, un porcentaje de entre un 12 y un 15% de la población repartido por igual, mujeres y varones, que dicen, no, la igualdad ya está, no hace falta más igualdad, ¿no? Y ese no ver, esa invisibilización de las desigualdades y las diferencias, las adolecen tanto varones como mujeres, ¿no? Y es importante, entonces, ese trabajo de visibilización para que podamos, tanto mujeres como varones, identificar que estamos en medio de un sistema que nos está generando esas desigualdades todavía, y que es necesario que todos las identifiquemos para poder disuadir a aquellos que todavía no están convencidos, porque además de ese entre 12 y 15% de personas que todavía no la identifican, hay también un 13-12% de personas que dicen que la igualdad es lesiva para el normal desenvolvimiento de la sociedad y de la familia. O sea, hay un núcleo duro todavía, que opina que no hace falta, que es lesiva, que la pretensión de igualdad es nociva para la familia y para la sociedad. Y yo creo que ese es un núcleo duro que es muy difícil de convencer, no vamos a convencerlos. Y tenía el prejuicio de que iban a ser mayormente varones y que iban a ser mayormente señores de una edad avanzada, y la verdad es que no. La verdad es que tenemos ahí un núcleo de jóvenes sobre el que tenemos que trabajar muy fuertemente, porque no identifican que la desigualdad sea perjudicial, al contrario. Creen que construye una sociedad en la que cada uno tiene un rol que debe cumplir y que esos roles no deben ser alterados, que la sociedad funciona bien así.
que está bien que sea de esa forma. Y ese es un núcleo que tenemos que también identificar, que tenemos que trabajar, que tenemos que deconstruir, que tenemos que convencer de que las desigualdades realmente son perjudiciales. Exacto. Hay que seguir luchando. Paola, por nuestra parte, muchas gracias por todo lo que nos hiciste compartir. Y bueno, Victoria, ya te dejo para el cierre. Gracias, Diego. Bueno, Paola, un gusto enorme tenerte. Diego en la moderación, como siempre, nuestro equipo metamórfico detrás y quienes participan de estas charlas siempre aportan a quien diserta, en este caso a Paola, la cuota cualitativa necesaria para repensar y sobre todo estos temas. Paola, enormes gracias de parte de la carrera, de parte del equipo de Metamorfosis, y les dejamos la invitación en 15 días para seguir conversando, en este caso Janina Huelpe, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias Paola, a todos. Quiero agradecerles el tiempo que me han acompañado y nada, dejar abierto mis redes, son todas PSUBAN, para que me puedan encontrar y preguntar y consultar y charlar, intercambiar. La seguimos por ahí. Un beso grande a todos, que tengan lindo día y aprovechen a Janina